Expreso Querétaro presenta. ¿Cómo están, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, gracias por su amable compañía. Mi querido Mario León Leiva, ¿cómo Primero estás? Susi. Primero las damas. Oli, Hola, oli. mi querida Susi Ramos, ¿cómo Mucho gusto. estás? Hola, bien, Ella gracias. además es gracias. reportera, integrante además del equipo de noticias de Expreso Querétaro. Así es, Bienvenida. gracias. Adán Olvera. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Oli? Bien, ¿Cómo te va? todo bien, bien, aquí, Te iba a pasándola. decir algo, pero no. No, dime. Hubo una marcha Sí. del orgullo LGBT y más aquí en Querétaro. Bueno, 10 años, ¿no? 10 años que se celebra esta marcha, esta expresión, yo digo cultural, que además se realizó Social. en varios estados de la República, incluso en varios países, con una marcha que cada vez es Y más a fin de significativa. mes va a ser en la Ciudad de México, Así que es. es la principal del Siempre es en país. junio el Pero Pride, ¿no? ha ido creciendo esta marcha. ¿Cómo podemos explicar o cómo debemos entender esta forma de expresión cultural y social de lo que ocurrió particularmente aquí en Querétaro el pasado 13 de junio? Mi querida Susi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues bueno, podemos explicar que hubo diferentes contingentes, por así decirlo. Está la marcha del orgullo LGBT, que es el que se hace cada año. Ya lo conocemos, ya lo hemos Sí. visto. Que ha ido creciendo, por cierto. Lo que comenzó Exactamente. como el famoso Love Parade, ¿no? Ajá, En justamente. Europa. Ahorita Ajá. mucha gente de la comunidad se queja porque dicen que es como un carnaval, en lugar de como una lucha, que es lo que se hacía originalmente. Por el tema de los el tema de los carros alegóricos, la vestimenta. Sí, todo incluso este también tema. se juntan marcas, llevan a la gente Sí. de, Sí, hay de las patrocinios, empresas, de hecho. Hay exactamente. patrocinios. Entonces, mucha gente lo ve como una fiesta y está Sí. bien. Sin embargo, este año específicamente, como está el tema de la ley trans aquí en Querétaro, Ujú. Sí. pues hubo como una división que antes no se había visto. Ujú. Ujú. Y entonces se convocó a una contramarcha. Esta básicamente, sí eran como parte de, porque claramente son gente de la comunidad, pero en esta ocasión querían como... Es como un bloque disidente dentro de la Ajá, comunidad. justamente, lo que querían era evidenciar y luchar y sí exigir el tema de la ley trans En específicamente. protesta por el veto a la ley de identidad de género. Exactamente, justamente. Entonces, eso fue lo que se hizo. Originalmente esta marcha iban a estar convocados a las 2 de la tarde en el Ujú. Museo de la Ciudad. Ujú. Sí. Pero por cuestiones de seguridad decidieron unirse a la otra porque, pues, a final de cuentas sí recibieron amenazas. Hubo amenazas ahí de Hubo agresión, amenazas, ¿no? exactamente. ¿A, Y incluso a los que iban a participar en la marcha o a los del otro grupo? A los ambas. de la contramarcha, ¿no? Principalmente a los de la contramarcha porque son los que han estado Ajá. más presentes durante todo este tema de la ley trans. Pero amenazas en qué sentido, perdón, amenazas a su integridad. A la integridad física, a la vida. O sea, han recibido todo tipo de cosas. Algunos sí los han hecho públicos, otros no lo han dicho. Y justamente cuando vi a ¿Y a eso se debe de que ellos se protegieron con el bloque negro? O sea, que Sí. la contramarcha es acompañada por el bloque negro en términos de protección. Sí, justamente. De hecho, yo en el momento de la marcha, yo fui con ellos y les pregunté, oigan, ¿vinieron ahorita con ellos para cuidarlos? Y me dijeron que sí, específicamente, porque de hecho eran como un cuadrito de Pero gente. entonces el grupo de Bloque Negro también son integrantes de la comunidad. No lo sabemos. O sea, es probable que algunos sí, algunos no, pero no tenemos la certeza porque no conocemos quiénes son Que hay estas que aclarar, personas. al bloque negro es al que se le atribuye el vandalismo de los Exacto. edificios, de los edificios en Iconoclasia. general del centro, la iconoclasia. Iconoclasia. ¿No? ¿Iconoclasia qué significa? O sea, ¿Romper vidrios? Romper realmente ventanas, también le podemos decir romper- graffiti y pasa lo mismo, ¿no? No, o sea, la iconoclasia es un acto simbólico de atacar a una imagen que no representa lo que originalmente representaba. Por ejemplo, podemos decir, no sé, tenemos a autoridad. la imagen de Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo representa la libertad en México. Pero si yo como mujer o como persona LGBT no creo que exista la libertad para mí, Ujú. puedo deshacer esta Interviene la imagen. estatua de Miguel Exactamente, Hidalgo. porque no existe. Entonces es como una forma pues simbólica de atacar como a esta autoridad. Sí, nada más que, perdón, pero existe otra normatividad en la que la iconoclasia pasa a un segundo término Sí. y pasamos al término de la vida real que Pues se sí. llama Estado de Derecho y daños en propiedad ajena. Y se le puede llamar vandalismo. Entonces vamos a chocar Sí. con términos Con la interpretación de sí, eso. y no vamos a situación. llegar a lo mejor a nada. Y si ahora con la De hecho, autoridad... una parte de la sí, población le llama vandalismo Así y le es. llama agresión. sí, ¿no? sí, Sí. sí. Y vamos a chocar con eso. Y ahora el gobierno del estado ha dicho que va por 20 más o menos personas que tiene identificadas para que respondan por estos daños, así lo Sí, o dice. sea, van a bloque hacer negro, una ¿no? cacería de brujas, básicamente. Es Sí. lo que ¿Tú, están tú haciendo. crees eso? Pero Sí. ¿no crees que como ciudadano, que alguien que perjudica, que alguien que daña, que alguien que rompe una instalación también que es debe de ser- todos, hacerse que es de la responsable, ¿no? sociedad queretana, tendría que hacerse responsable de eso? O sea, si yo voy y rompo la puerta de una escuela, no me va a pasar nada porque voy a Es decir que, fue una iconoclasia que Esto ya hice. es Fue una una cuestión más expresión. personal, Una expresión ¿no? cultural. Ajá, sí, les voy a decir, es más como cuestión personal. Sí, por favor. Personalmente, yo sí creo que, o sea, no diré que está bien,
pero a final de cuentas lo que están haciendo es una lucha que llevan tratando de llevar a cabo de forma pacífica y hasta el momento no los han escuchado. Entonces es como con las marchas del 8M. Ok, ¿qué pasa? O sea, no te escuchan, entonces ¿qué haces? Vas a hacer iconoclasia y apenas hasta que hagas eso te ponen atención. ¿Qué no les han escuchado, perdón? Pues que están pidiendo que se les junte o que se les agregue para hacer la discusión de la ley trans. Ok. Final, o sea, ya sabemos que... Que sean integrados a estas conversaciones. Justamente. Para el o sea, nuevo dictamen de la exactamente, ley porque sabemos que, va a reponer. Curi la veto, por así decirlo, ya sabemos que no la veto, pero decimos Sí, que no la hay veto, entonces la regresa a la legislatura, Sí. entonces lo que están diciendo, ok, la legislatura, ¿cómo va a poder hablar de este tema si no está pues al corriente, si no sabe, Pero si no le tiene toca las a los opiniones? diputados hacer esa convocatoria. Exactamente, pero pues a final de cuentas también sintieron como este ataque personal de parte de Mauricio Curi por el hecho de que está metiendo a las infancias cuando en la ley, y ya nos habían explicado también aquí en Blanco y Negro, que no son parte de, o sea, a final de cuentas lo que están pidiendo es como un poquito de... Sí y no. Ajá, de sentido, que le den sentido a la situación. Sí y no, porque ahí volvemos a caer en las confusiones en la cuestión del amparo, que si un menor de edad, entonces es una discusión. Pero fíjate que hoy, curiosamente, Es un se reclamo retoma. es un reclamo de minorías que a lo mejor es muy legítimo, pero también hay otro sector de la población que también tiene otra opinión, ¿no? Claro. Que Hoy tiene se otra retoma opinión. la rediscusión Ujú. de la iniciativa retornada a la legislatura hoy martes en comisiones nuevamente. Lo retoma el Habría que Congreso. ver si Eric Silva, el diputado en el que cayó esta responsabilidad, está convocando a De estas Morena. organizaciones, ¿sí? De Morena. Un diputado Sí, claro. progresista. Vamos a ver si los incluye o no los incluye, porque si no los incluye, entonces vamos a caer otra vez en lo mismo. No hay una inclusión de estos grupos que tienen todo el derecho Claro. a ser escuchados. ¿Y entonces esperaríamos manifestaciones similares en el futuro? Sí, probablemente. O sea, no sabemos si van a hacer estos actos de iconoclasia porque ya Sí, con la claro. cuestión que va a pasar ahorita con el gobierno del estado, pues Claro. no sabemos cómo se va a poner la situación, pero sí van a seguir yendo. Yo creo que sí van a estar yendo a la legislatura, van a seguir Hay pidiendo. una parte sí, una parte de la comunidad que también asegura que no se identifica con el bloque negro y todo Sí. lo que pasó este sábado. Los Sí. mismos integrantes, entiendo yo, Claro. de esta misma comunidad, desconocieron. Por la misma razón había dos a- marchas, ¿no? Sí, y es Había normal, dos o sea, grupos. insisto, o sea, primero, incluso en el 8M también hay gente que dice como que por qué rayan, por qué pintan, por lo que sea. Y es normal que haya gente que no está de acuerdo. Oye, Que no se siente representada con esas Exactamente. Hay hasta expresiones. en la CENTE resulta que no eran maestros los que estaban haciendo el desmadre. Entonces, es que es bien fácil ahora ya deslindarse Llegó el de bloque todo. negro y ¿sí? no fuimos Sí. nosotros, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ya de aquí para el Real vamos a tener un bloque negro en Querétaro que va a participar en todo. Claro. Y entonces Y se va a meter en todos los todo el temas. mundo va a decir, pues no era de nosotros. Pero yo creo que también por eso es importante identificar a 20 personas de la acción legal. Digo, ya los jueces determinarán si procede o no, ¿no? Claro. Pero yo creo que también tendría que ser señalado. Claro. ¿Por qué? Porque no podemos indefinidamente dejar abierta esta posibilidad de que llegue el Y bloque negro. así es. Lo mismo manifestaciones. Por las razones pues, que de pueda todo tener, tipo, por de las todo razones tipo, que pueda ¿no? tener. Ahora, me llama la atención porque las autoridades, por lo menos estatales, han dicho que ya tienen identificadas Ujú. al menos a 20 A 20. personas. Ujú. Y Sí. que se va a aplicar todo, dijo el secretario de El Gobierno, peso de la Ricudiño, Es que se todo va a el peso proceder de la por ley y ley. que se va a proceder en consecuencia. ¿Por qué? Porque el mensaje también es muy claro, ¿no? Sí. O sea, yo como ciudadano puedo ir mañana y pintarrajeo la puerta de donde sea, rompo las ventanas de donde sea y no me van a poder decir nada porque voy a decir, es que en 10 años nadie me escuchó, nadie me atendió, es una causa, es una lucha y por eso hice no esos daños o no provoqué esos daños, sino hice iconoclasia. Sí. Y las Sí, o cosas sea, son sí entiendo diferentes. la parte de que a lo mejor es como también También demostrar que o sea, sí están sobre el poder, o sea, y que no cualquiera puede llegar a hacer ese tipo de cosas, pero a final de cuentas estas personas sí tienen una razón y que la han hecho muy Pues sí, pública. Pues sí, Sí. pero muchos edificios de los que pintaron tienen dueños, son comercios. Son monumentos o sea, históricos. Otros son monumentos. La pero puerta, también por ejemplo. Muchos son comercios también. Sí, o sea, sí, sí, y sí. y hay un empresario detrás Mira, que paga todos esos daños. Pero ¿no? lo bonito de esto es que cuando tú dices que son edificios históricos es cuando te dicen viejo rancio. Exquisito. Sí. Viejos guangos. Viejos Viejos guangos, guangos. rancios, por decir, o sea, es que Bastaba bastaba con lo otro. Ya Se con me- eso teníamos, ya habíamos entendido, ya habíamos entendido. a mí se no me te hace muy preocupes. simpático todo esto, ¿no? Que ante un argumento de Sí. edificio histórico, lo que encuentras es viejo rancio. Pero, ¿y sabes qué pasa, Susi? Que entonces nos perdemos en la causa original, los derechos de las minorías, respeto, la ¿no? lucha, Sí. la verdadera respeto, lucha. ¿no?
¿dónde va a quedar la lucha de estas personas invisibilizadas? Pero aquí entonces también dejo en la mesa la situación de que ya habían ido hace 2 semanas a Ujú. Palacio de Gobierno, se manifestaron pacíficamente Sí. y nadie los atendió. O sea, Lo simplemente recuerdo. estuvieron ahí, estuvieron dando como sus opiniones, algunas personas bailaron, llegaron con sus banderas, no hicieron nada, fue totalmente pacífico y no los atendieron. Entonces en esta ocasión decidieron hacer como algo diferente, que de hecho no fue público, no se dijo que se iba a hacer esta iconoclasia, no se Y que mencionó. además no No, representa, sí. insisto, a toda la manifestación que se dio el sábado, insisto. O sea, estamos hablando de más de 10,000 personas. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, insisto, esto que hizo Pero el bloque Rafi. negro no representa la manifestación de más de 10,000 personas, ¿no? No sabemos, o sea, ahora sí que cada quien decide qué sí lo Yo he representa visto y qué gente no. que no se identifica con ellos. Sí, pero no podemos de la asegurar que a comunidad- De la todos. comunidad Pero que no dices, aprueba esto, ¿no? se manifestaron de una manera y no los atendieron. ¿Con esta los atendieron? Pues no sabemos, todavía pueden Híjole, esa es buena continuar. pregunta. Sí, A bueno. mí Por ahora no, Habrá pero que pues preguntarle a Gudiño si así como Y dos- actúa contra ellos también los va a Y dos, lo atender, que ¿no? dices tú, porque esa es una expresión de un grupo minoritario, Claro. entiendo, ¿no? Y los otros No puedes tú 10,000. generalizar, Y los otros ¿no? 10,000 fueron por la vía pacífica. es que no sabemos, o sea, sí ¿cómo? sabemos A no ver, porque- sabemos, otros años entonces. ha sido pacífico. Sí, o sea, Sí. sabemos que ha sido pacífico, pero no sabemos si a lo mejor todos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar gente de la comunidad trans antes de la marcha y todos iban como en plan muy pacífico. De hecho, Ujú. no estaban dentro de la Sí. disidente, por así decirlo. Cada año se hace esa marcha y muy bien todo, ¿no? Sí, Un gran pero por ambiente. ejemplo, estas De personas hecho, que hasta hay entrevistamos, fiestas después de Es la la marcha. primera en vez, los- ¿no? en los Esta bares es del la centro. primera Sí, vez que ¿qué pasa? rompen, Se ¿no? hacen ¿Qué los pasa? after, Que hay se la Pero por ejemplo, iconoclasia, es la es lo que digo, iconoclasia. estas personas de la Iconoclasia. comunidad trans que no participaron como tal en ese bloque disidente, de todas formas nos estaban diciendo que sí estaban de acuerdo que obviamente que avanzara la ley trans, porque ellos ya estaban empezando con su transición y demás, y a lo mejor no van a hacer estos actos simbólicos, pero para ellos sí es importante que continúe lo de Sí. la ley trans. A mí lo que me preocupa es con lo que iniciamos, que existan amenazas Exacto, eso es. antes de una manifestación. Eso es bien delicado, que el grupo o el colectivo o la comunidad LGBT tenga amenazas por el hecho de pertenecer a esa comunidad. Eso es, no podemos aceptarlo. Yo creo O que el nadie. otro De tema. hecho, ese es el origen de la Sí. manifestación, o sea, claro. o sea, el Oh. tema del respeto Sí. a la comunidad, Sí, ¿no? sí, Ese respeto que piden, que exigen, también tendrían que expresarlo de la misma manera. Pero además había otro detalle que decía Dan, y ya terminamos con esto, pero que sean grupos involucrados o grupos que se han comprometido que no corresponden necesariamente a la propuesta original de la marcha LGBT y más. ¿Me explico? Sí, pero no sabemos si son parte de o no. Pues entonces no sabemos ahí qué va a pasar. Ese es el punto, Ahí que no está. sabemos. Estamos Le toca a la Fiscalía. Sí. La Fiscalía va a tener que Y investigar, Secretaría la de Secretaría de Gobierno, y Gobierno, Secretaría de Gobierno particularmente. ¿no? Muy bien, mi querida Susi Ramos, gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias por el bienvenida. espacio. Bravo. Bravo, Mi estreno. bravo. Tiempo, Sí se Muy puede. bien. tiempo. Ya llegó Bueno, la invitada, ¿eh? cambiamos de tema, Sí. vamos precisamente, no Sí. vamos a hablar de este tema con Yadira González, bueno, vamos a hablar del tema de los desaparecidos aquí en Querétaro, un tema fuerte, candente, que espero sea también de su interés en este espacio de análisis, reflexión y debate que se llama Blanco y Negro. ¿Dónde Pausa. podemos encontrarte, Susi? ¿Tus redes sociales? Expreso Querétaro. Esas no son redes Ok. sociales, dile, a ver, dile. No, Vamos sí. a la Sí, pausa, perfecto. vamos a la pausa y regresamos Bueno, enseguida con más. Seguimos en Blanco y Negro, como siempre, gracias amigos por sintonizarnos y vernos y hablar de un tema que me parece el más importante, mi querido Mario, mi querido Adán, que tiene que ver con los desaparecidos en este país, ¿no? Sí. Es una causa que se vuelve interminable, es una causa que para muchas familias se Ajá. ha vuelto también Es una mancha que ya tiene todo el país, de hecho, ¿no? Exactamente, una mancha que se tiene que resolver Sí. y que se tiene que atender sin duda alguna y no sé, gobiernos van, gobiernos vienen y la situación sigue siendo la misma, lamentablemente para muchas familias. Nos acompaña Yadira González, ella representa una organización, un colectivo también de madres buscadoras, de familiares que están en búsqueda de sus familiares desaparecidos Querétaro, que obviamente se integra con esta misma causa por esta misma razón. Yadira González, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida en Bienvenida. Blanco y Negro. Muchas ¿Qué gracias. son? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se organizan en Desaparecidos Querétaro? Bueno, Desaparecidos Querétaro se forma por la necesidad que tenemos de buscarles, ¿no? De ¿Lo encontrarles. fundas tú? ¿Fundas tú la Sí, organización? yo coordino el colectivo Desaparecidos Querétaro a raíz de la desaparición de mi hermano, Sí, que aquí estamos en la Juan foto. González. Hoy cumple 20 años que lo Exactamente desaparecen. hoy. Exactamente hoy, un 16 de junio del 2006, a él lo desaparecen en el municipio de Corregidora, Querétaro.
¿Y cómo fue? ¿Sabes alguna forma, alguna historia de lo que pudo haber ocurrido alrededor de estos hechos que tienen Porque que ver con debe tu hermano? haber averiguaciones, me imagino. Carpetas de investigación, correcto. Él está en su negocio, en un lote de autos. A este lote de autos llegan unas personas a querer ver un automóvil que le estaba vendiendo, un Mustang 66. Lo último que sabemos es que sale con estas personas del lote y rumbo a la casa. Él había hablado En el auto. en el auto y siguiéndolo una camioneta. Que es un auto de colección. Así es un auto que no pasa desapercibido muy Exactamente. fácilmente. Sale rumbo a la casa, iba a ser el cumpleaños de una de sus hijas y pues jamás llega, Hace 20 años ocurrió eso. hace 20 años. ¿Hace 20 años ustedes presentaron denuncia? Sí, se presenta una denuncia. Para que tengamos el contexto, hace 20 años la desaparición forzada no era un delito, no existía la Sí, desaparición forzada. Entonces se abre una averiguación previa por el delito de secuestro en la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Esa Que en ese entonces era denuncia- Procuraduría. que en ese entonces Procuraduría, era Procuraduría. Sí, así es. Y en ese entonces, pues no avanza para nada, me pierden datos importantísimos, no se hace una investigación exhaustiva y pues nada, años van, años vienen, incluso nosotros queremos interponer una denuncia por el robo del vehículo, no procede porque me dicen que el vehículo está con el dueño, el vehículo nunca es buscado. Hasta después, Está con años el dueño. después. Está con el dueño, o sea, Así es. no se lo robaron porque está con el dueño. Así es. Pero hubo la petición de algún rescate, porque haber una averiguación por secuestro, debe haber una petición de Es que como no existía rescate, desaparición forzada, Como no por eso lo existía levantaron por desaparición, secuestro. pero no hubo una petición. No. ¿Y qué desea la autoridad al no haber una petición? Pues era como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, a ver, como no hay una llamada para pedir un rescate por secuestro, entonces no es secuestro. Ok, entonces búsquenlo. Pues sí, pero no hay desaparición. Entonces, pues la Fiscalía de Querétaro se dio vueltas, ¿no? O sea, en el mismo punto y no se logró nada. El carro fue buscado años después, pero incluso hasta la fecha están buscando un carro color verde, modelo 96, o sea, No, un 66. carro que ni Tampoco. siquiera existe, así es. Y eso es una violación al proceso que sigue hoy incluso vigente. Esto fue hace 20 años, tu hermano entonces tenía 34 años, tenía hijos, ¿no? Sí. Tenía hijos. ¿Por qué inicias esta búsqueda tú de tu hermano? ¿Por qué no su esposa? ¿Por qué no sus hijos? En fin, ¿por qué? La inicia pues toda mi familia, la inicia mi madre, mi padre, pero incluso mi madre fue muy lastimada por la propia Fiscalía Procuraduría de Querétaro, Entonces, diciéndole, hubo un fiscal que la señaló de que mi hermano estaba integrado en la delincuencia organizada y que dejara, literal, perdóneme la expresión, pero con un golpe en la mesa, en el escritorio, le dijo, deje de estar chingando. Su hijo está muerto y es porque era un delincuente. Esto hace 20 años. Sí, Esto es muy común, que la revictimización, ¿no? Que Así digan, hay frases, perdón, bien trilladas. ¿Se fue con el novio o estaba de delincuente? así es. Y bueno, mi madre cayó en una enfermedad difícil en Sí. esos días, porque además pues estaba arrastrando toda la desaparición, toda la el ausencia. peso. En vez de llegar a una fiscalía pues humana que le diera respuestas, la victimizó. Y por ello es que yo agarro la búsqueda para poder proteger a mi madre. y Que a hay mi que decir que hace 20 años es cuando precisamente se empezó a hablar en este país de las desapariciones Así es. y se empezó a tener conciencia clara en las procuradurías y en el Sí. Estado mismo mexicano Bueno, de, pero no de ha los cambiado. protocolos, ¿no? No ha ¿No cambiado. Pero eso es un Sigue tema, al ese es un final. tema se ha muy hablado, importante, sí se ha hablado ya justamente, mucho y Yadira. se han supuestamente profesionalizado las procuradurías o las fiscalías, ¿no? También ya hay protocolos especiales ya para desapariciones, es más, el delito ya existe, ¿no? Sí, nos costó a las familias mucho trabajo, huelgas de hambre, manifestaciones, solicitudes, legislar, ¿no? Claro. Recordemos esta gran frase que es sin las familias no. Las leyes se hicieron para y por las familias, las comisiones de búsqueda las creamos nosotros. Pero aunque existe todo este andamiaje jurídico, Sí. pues hay estados como Querétaro que no les interesa que existan estas leyes nacionales porque no las aplican en el estado, porque no han homologado leyes en el estado, porque no les interesa. Y hay muchas fiscalías
prácticamente en todo el país, que les falta voluntad política. Es decir, existe una ley, sí, pero no existe un funcionario público que quiera aplicarla Hacerse como cargo. debe de ser. Ok. Oye, Yadira, y tendrá que ver, no estoy afirmando nada, tendrá que ver que aquí no hay muchas desapariciones y por eso es que no se crean No le quieren entrar al tema las de frente. fiscalías, exactamente, que no lo afrontan, porque pues aquí pues no hay mucho delito. O sea, Pero- digamos, no somos Tamaulipas, no somos Así es, Guerrero. ¿no? así es. Pero no sé, tendríamos ¿no? que esperar a ser un no. Guerrero o un Uno Guanajuato. sería bastante. Es Con- que, con es que uno nada es más mucho. yo quisiera que todos los que estamos aquí quisieran y que Sí. nos están escuchando y viendo pensaran qué pasaría si uno de sus hijos no llegara claro, a casa. sí. No. Ahora, a 20 Uno sería suficiente. Sí. Yadira, a 20 años de esta historia de distancia, ¿en qué han avanzado? ¿Qué se ha logrado? Pues se ha dejado una mesa, un suelo firme para las familias que desgraciadamente van a venir, porque si en el país, en todos los gobiernos, en todos los estados, realmente no hacen algo contundente para parar la ola de violencia y las desapariciones, pues van a seguir existiendo. Hoy desaparecen aproximadamente 45 personas diarias. Y en Querétaro, Eso es por es lo lo que te menos, el colectivo recibe entre 1 y 2 casos a la Ajá. semana. Hay un reporte de que en lo que va de este año, me parece que es oficial el cálculo, es de 44 desapariciones en lo que va de este año, ¿no? Aquí en 44 Querétaro. personas diarias a No. nivel nacional. A nivel A nivel nacional. nacional. A nivel Ok, nacional. Ujú. Pero yo tengo, es que Querétaro no da las cifras. O sea, Ok. entonces no hay una cifra oficial. La he pedido muchas veces y no hay. ¿Cuál es la cifra del colectivo? Nosotros recibimos por lo menos a la semana entre Ajá. 1 y 2 casos nuevos. ¿Y cuántos se han acumulado? Nosotros ahorita en el colectivo tenemos más de 40 personas desaparecidas Este año. este año. Así es. Órale. ¿Y las autoridades tienen conocimiento de esas Sí, desapariciones? nosotros en el colectivo hacemos acompañamientos a revisar las carpetas de investigación. Desgraciadamente también lo que sucede es que las familias están confiando en la fiscalía, solamente en la fiscalía. Llegan, no les abren la denuncia hasta las 72 Es que horas. ¿qué otra alternativa tienen también, no? O sea, Pero es que llegan y solamente confían en lo que el Ministerio Público les está diciendo. Y lo que ellos les dicen es, no lo hagas público, vamos a esperar 72 horas para buscarlo. O sea, y entonces como las familias desconocen, no exigen sus derechos, y cuando el colectivo llega a revisar estas averiguaciones o estas carpetas de investigación, pues ya se perdió mucha información. Hoy, ¿cómo es la relación, perdón, Ajá. con la fiscalía y con la autoridad y los colectivos y el colectivo? ¿Cuál es la relación de diálogo? ¿Es una relación tirante? ¿Es una relación No de hay respeto? relación. hay ¿O reuniones no hay relación? constantes. Bueno, hay una relación mucho mejor que con el anterior fiscal. Ah. Recordemos que hace 2 años nos golpeó a las familias buscadoras a nivel nacional, y eso nunca ha pasado en ningún otro estado más que en Querétaro. ¿Cómo los golpeó? Sí, cuando Sí, hicieron un plantón ahí en la fiscalía, ¿no? Estábamos manifestándonos de manera pacífica para poder acceder a la información, que además debe de ser pública, de los cuerpos no identificados. Nosotros no íbamos a abrir gavetas ni Ese es a otro revisar tema, pero cuerpos, ese ¿no? es otro Es un tema. gran Entonces tema ahí eso. nos llegaron y nos golpearon, salieron muchísimo personal de la fiscalía. Entonces, bueno, ahora tenemos con el fiscal Víctor una relación pues más cordial. Sí hemos tenido comunicación, creo que las cosas están avanzando un poco mejor. Ajá. Falta un mundo por hacer, pero más que con la fiscalía es con la legislatura. La legislatura. Oye, tocaste un tema, el de los cuerpos en gavetas ahí en la fiscalía. Yo la última vez que tuve acceso a una cifra, arriba de 40 que tienen ahí un rato. Aquí en Querétaro. En Sin Querétaro. identificar, Hay ¿no? 111,000 a nivel 111,000 a nacional. nivel más Pero o menos. en la cifra de Querétaro, No ¿la tienes actualizada? identificados, No, nada no más. No, Mundo. porque no nos las dan. Ajá. O sea, no sé qué es lo que quieren esconder, no nos dan la cifra oficial, no sea Pero tú crees que alguien quiere pronunciado. esconder esa información que es tan importante y que además es una demanda, es una denuncia, Que es una además hiere exigencia de tanto a las muchas familias, a familias? tantas- Bueno, gente. tengo documentado Ajá. 2 cuerpos desaparecidos por la propia Fiscalía de Querétaro. ¿Se les perdieron? Se les perdieron. ¿Cómo puede ser eso? Así es. ¿Y presentaron ustedes denuncia? No puedo presentar una denuncia porque
No, No era lo la que dijo afectada. Querétaro es que, claro, con la anterior fiscalía, lo que le contesta a la Fiscalía General de la República es que ni la Fiscalía ni yo somos competentes para levantar la denuncia por esos dos cuerpos no identificados. Qué cosa. Porque no lo dice la ley de Querétaro y no se apegan a la ley general. Y lo único que se hizo fue levantar una denuncia o una averiguación o una investigación Habría una carpeta de investigación. interna, en el órgano de control interno. Pero pues no pueden investigarse ellos mismos. Déjanos Claro. hacer vamos a una pausa y pausa, continuamos. una pausa y Sí. continuamos. Estamos en blanco y negro. Recuerde, como siempre, a través de las principales plataformas digitales en Querétaro, México y el mundo. La pausa y volvemos. Continuamos platicando aquí con Yadira González. Sí platicamos, yo para ubicar el momento en que se da la desaparición de tu hermano y que entras tú en esta lucha, pues hace 20 años es cuando empezaba la lucha contra el narco, Felipe Calderón. No había muchos de los fenómenos que ahora nos parecen comunes y cotidianos, ¿no? Las desapariciones es uno de ellos, tristemente, ¿no? Yo incluso lo relacionaría con los 43 de Ayotzinapa, que es cuando se politiza totalmente este tema de las desapariciones y es cuando todos los estados o todo el estado mexicano en general pues toca con pinzas este tema y es cuando se vuelven repelentes también a tratar este tema. Probablemente también por eso en Querétaro también últimamente o los últimos 10, 15 años que lleva este tema Sí, de así es. Ayotzinapa, pues también se han negado a lo mejor a tratar este tema, como dices, porque se ha politizado. Es innegable que se ha politizado este tema, ¿no? Platícanos de eso. Bueno, el tema de los muchachos de los 43 sí fue un parteaguas, fue una indignación mundial, pues por sus características propias. Sin embargo, habíamos familias que ya hacíamos búsquedas, que ya buscábamos sí, a ya. los nuestros, pero no habíamos tenido pues esa voz, ¿no? tan potente o tan Está el fuerte. caso muy emblemático de esta mujer Wallace, ¿no? Miranda de Wallace, Isabel Miranda. Ajá, sí, que es Bueno, muy emblemático, ¿no? Sí, de esa sí, búsqueda, le ¿no? dieron muchísima importancia por temas ahí Sí. sí muy políticos, que tendríamos que Sí, claro, es muy desmenuzarlo polémico el más, tema ¿no? de ella, ¿no? Revisarlo. No, pero tenemos a las compañeras de Coahuila, por ejemplo, a la maestra Silvia. A Sonora. Tenemos casos de sí. Sonora. O sea, hay relevancias Prácticamente todo el anteriores país, a ¿no? los 43. Sin embargo, los 43 nos dio la fuerza mediática para poder salirlos a buscar de otras formas. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer ya las jornadas como la Brigada Nacional de Búsqueda que se implementa, que es prácticamente una escuela de buscadoras. Les invito a que investiguen la historia de la Brigada Nacional de Sí. Búsqueda. Yo soy coordinadora del eje de búsqueda en campo ahí. Y la brigada fue a muchas partes del país a iniciar búsquedas en campo y en sus diferentes Y ejes. en muchos estados incluso son los que llegan a la vanguardia de la búsqueda, incluso Así es. por adelante de la autoridad, ¿no? Y a Así es. propósito de eso, estuvieron en la Ciudad de México ahora en el marco de lo que hoy, pues tiene que ver con una fiesta deportiva muy importante, además de una marcha, una manifestación, una denuncia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También se mezclaron A la que se unen las buscadoras, las ¿no? mujeres buscadoras en esta misma causa. ¿Cómo los ha tratado el gobierno federal desde hace más de 20 años en esta misma causa? Bueno, pues con mucha apatía. Decíamos hace rato, partidos, gobiernos, colores o banderas van y vienen y siguen siendo con las mismas omisiones, con las mismas violaciones a derechos humanos. Pues al final de cuentas es un tema críspido, ¿no? Que creo que pocos presidentes y que pocos gobernadores o pocos legisladores quieren entrarle porque no le veo otro motivo, les da miedo. No saben cómo enfrentarlo. Y enfrentar el tema de la desaparición es con valor, con humildad, con una buena empatía y con ¿Qué gestos buscan ustedes de parte de humanismo. los gobernadores o de la presidenta de la República? ¿Qué gestos en específico para darse por satisfechos en que esta búsqueda está Que siendo tiene llevada sentido, que adecuadamente, están ¿no? escuchando, Sí. sí, claro. Pues que tengan una mano firme, que tengan voluntad política, que tengan valor para enfrentar sus errores y para saber en qué están fallando, porque estas técnicas que han usado, estas formas para afrontarlo no está funcionando. Tienen que acercarse a las familias.
Están conscientes que es una labor también muy difícil para el político, para el funcionario público, también tener una respuesta concreta sobre el paradero de estas personas. Sí están conscientes de la dificultad. Es muy difícil, Práctica, pero no es ¿no? imposible. Claro. Nosotros los encontramos. Pero ahí hay un universo, Es un tema de Yadira acompañamiento González. también, ¿no? Claro, hay que garantizar los derechos victimales, que Querétaro, por ejemplo, no los hace. La Comisión de Atención a Víctimas no funciona, no hay un presupuesto concreto, aplicable, porque no tenemos las leyes homologadas. Se formó en Querétaro en el 2018, entiendo, ¿no? Esa comisión de víctimas o esta comisión de búsqueda. Sí, pero de bajo búsqueda. un decreto. No funciona y para no ti. funciona, no pueden ser aplicables. Perdóname, yo te quería agregar un ingrediente, porque hay 111,000 personas que no están identificadas y se habla de 134,000 personas, no, dije mal el dato, 11,000 personas no identificadas y 134,000 personas que Así están en es. esta situación de Casi no 135,000. localizado o A desaparecidos. horas de que cumplamos los 135,000. Oye, a ver, ¿y hay alguna causa de desaparición que dentro de estos organismos y esos colectivos sepan por qué desaparecen las personas en México? Porque se puede. Nada. Se puede. Porque hay se puede. Porque hay impunidad. Porque hay impunidad, porque no hay una buena investigación, porque la persona que va a cometer el delito de la desaparición dice, no importa, al final de cuentas no me van a detener. Los que hoy están en el gobierno, que anhelan mucho este pasado tan romántico, los desaparecía el Estado, es más, gritaban a los cuatro vientos. Fue el Estado. Estado. Pero hoy el Estado El caso de parece Ayotzinapa, que no desaparece tantas personas el Estado. Ahora lo desaparecen los El crimen. particulares. Es que existe la aquiescencia. Ujú. A ver, las ¿Qué es eso? las procuradurías anteriores, hoy las fiscalías, Ajá. cometen el delito de la omisión. Ajá. Cuando un fiscal, un ministerio público, no hace el trabajo que le corresponde, que le marca la ley, promueve o prolonga la desaparición de una persona, y eso se convierte en eficiencia. Y Ok. ahí es donde entra el Estado. Entonces, si en el momento en el que se reporta ese Ministerio Público no hace el trabajo, Ujú. viola el debido proceso y demás, entonces se convierte en perpetrador. Entonces sí es el Estado. Entonces sí es el Estado, porque no hay una buena procuración de justicia. Y es el Estado porque no está previniendo la desaparición Ujú. en México. Entonces se convierte en desaparición forzada porque es el Estado Y es un el tema que de nos debe omisión de del Estado. proteger, el que nos debe de proteger. Oye, ¿ustedes lo han presentado en organizaciones internacionales, por ejemplo, este tipo de situaciones? Sí, claro, ¿Y tenemos... tienen alguna resolución? Hay algunas resoluciones por Amnistía Internacional, por Ujú. órganos internacionales. La ONU acaba de dar una resolución y es la primera vez que se aplica una declaración por la ONU en el único país en toda la historia fue México. ¿Qué garantías de seguridad tienen las buscadoras y los buscadores en Querétaro? que también ha habido casos de ejecuciones, Sí. ¿no? ¿Tienen garantías en su seguridad en la labor que realizan? No, es muy difícil que nos dé seguridad el Estado de Querétaro. Ni sus tarjetitas Muchas esas veces- para llama aquí si te están matando. No, mi persona, yo, Ujú. Yadira, estoy dentro del mecanismo de protección protección. a periodistas y defensores de derechos Con, humanos. con tu botón de alerta ya. Con mi botón. Como nos consta. Como nos consta. Así es. Como nos consta. Incluso cuando fue la golpiza acá en Querétaro, Ajá. pues no hicieron nada, no llegaron, no nada. Que de hecho Eh, últimamente ya ni siquiera el botón de pánico, nada más es una tarjetita. Es y una punto, tarjeta, no llama Nada aquí, más. ¿no? Sí, pero bueno, incluso dentro del mecanismo, Ujú. mi alerta está en Querétaro. Ok. O sea, mi riesgo Es es en el aquí estado nada de más. Querétaro. No nada más, pero Ajá. el principal riesgo Es es Querétaro. Querétaro ¿Cómo por el anda, gobierno de Querétaro. ¿Cómo anda Querétaro en este tema de desapariciones en comparación con, por ejemplo, con estados como Michoacán o Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo? No, bueno. Pues no hay a un nivel comparativo, pero porque en la misma posición geográfica digamos que nos blinda un poco. Sí. Ajá. Querétaro no puede ser territorio de un solo grupo delincuencial, porque tenemos nuestro pecado y nuestra bendición, que es la carretera 57. Yo sé. Ujú. Oye, Entonces, no Ujú. puede ser de un solo grupo, entonces no hay rencilla, Claro. pero están todos. amenaza del cierre de la carpeta de investigación de tu hermano, ¿te han amenazado con decir, ya estuvo, ya Ya, déjale ya así"? pasaron 20 años. No,
no se han atrevido a decir la vamos a cerrar, Ajá. pero está completamente parada. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, algunas quejas con la Defensoría, justifica la Fiscalía mandando oficios a hospitales, a centros de rehabilitación, y con eso Se cumplen. le O mueve. sea, vaya, Sí. no hay una línea de investigación. Como cuando te divorcias, ¿no? Sí. Oye, ¿y hasta dónde van a llegar, Yadira, con este movimiento? ¿Y cuántas personas o familias No pasa o mujeres, hombres o mujeres están justamente integrados en esta organización ciudadana que se llama Desaparecidos Querétaro? Somos alrededor de 40, casi 50 familias, varias queretanas y varias que son de otros estados del país, pero que sus hijas, hijos, familiares desaparecieron aquí en Querétaro. ¿Hasta dónde van a llegar? En Querétaro hay trata, en Querétaro hay delincuencia organizada y en Querétaro hay, sí, por supuesto, también reclusión forzada. Oye, pero eso Podemos llegar hasta encontrarles. los revictimiza. Es que por eso vienen las respuestas, pues es que andaba metido en esto y es que se fue con el novio y Ahora es cuando les dicen, ¿no? En algunos casos ha sido cierto, también hay que En decirlo. algunos casos. ¿no? Sí, en algunos Aquí en Querétaro casos. se han dado varios casos de desapariciones de Bueno, mujeres. es que a ver, Sí. voy a tocar y perdóneme, seguramente Sí. su familia me va a escuchar. Tenemos el caso de Rubí. Hace Sí. unos días se localizó Rubí. Ujú. La familia ni el colectivo tiene por qué dar información de cómo es que regresa No. Rubí. No, eso Entonces, eso es tema personal. obviamente la fiscalía va a decir se encontró sana y salva y regresó Y ya. bien, pero hay un trasfondo importante y Rubí no está bien, está viva, está bueno. entera, Claro. ¿no? Qué bueno, pero tiene un daño físico, un daño psicológico. O sea, no se fue, Rubí no se fue con el novio, pero no podemos, incluso por el sigilo de la Claro. de la investigación, decir exactamente cómo es que Para regresó. y además para no revictimizarla. Para no revictimizarla. Y obviamente, en redes sociales lo que la sociedad va a entender es que se había ido con el novio. Y no es así. Y nunca se aclara, pues por un Pero, tema de debido proceso. Claro, porque no tenemos etcétera, por ¿no? qué ¿Y aclararlo. no hay una ¿no? instancia que esté atendiendo este caso particular? Sí, se está atendiendo de manera particular con algunos psiquiatras, psicólogos particulares y Pero bueno, no hay una denuncia penal sobre esto. sí se está haciendo También también hay. el Ok, proceso perfecto. legal. Ok. Híjole, pues es un tema muy, muy sensible en este país, es un tema sensible que dices hay que visibilizarlo en Querétaro. Y que por Entonces, desgracia es una herida que bueno, pues a lo que se ve va a tardar mucho tiempo en cerrarse, ¿no? En México. Es un tema Pues no se que cierra. está por todos lados. Jamás vas a cerrar. Cuando un familiar muere Ujú. y lo entierras, tienes un proceso, cierras un No, sí, proceso. claro, para ustedes como pero de familiares, todas ¿no? maneras te sigue doliendo y lo sigues Yo me extrañando refería al siempre. fenómeno Ahora nacional, ¿no? imagínate Sí. cuando no lo enterraste, cuando no sabes Sí, qué es claro, lo ni que siquiera pasó sabes en con qué él. terminó. pasó? Si no sabes si vive, si muere, si murió, si come, si tiene frío. Sí. O sea, es algo que jamás va a dejar de doler. México se está hundiendo en sangre y México como país se puede derrumbar o se va a derrumbar por todas las fosas clandestinas que existen. Sigue siendo una asignatura pendiente para los gobiernos federal y para los Y gobiernos estatales. estatales. Seguirá y un problema que no es reconocido no lo puedes atender. pues, no. Si los gobiernos no lo Claro. reconocen y se sientan con las familias a armar una estrategia desde una visión real, entonces no lo van a poder resolver ni atender. Ya Ahí diría, está prevenir. lo vergonzoso de Rancho Izaguirre. O sea, imagínate. Ranchos y zaguirres hay muchísimos en todo el país. Todo el país. Y no dudo que Querétaro tenga su rancho Izaguirre, No, bueno. solamente que no lo hemos encontrado. Hay muchísimos, se dio mucho auge con Rancho Izaguirre, pero está La Gallera, está Colinas de Santa Fe, están muchísimos otros lugares. Hoy incluso estamos por trabajar desde el colectivo un sitio en el límite entre Morelos y Guerrero, que es Sí, ese dicen Muy que está- Complicado. Yadira González, gracias por estar con nosotros en Gracias, Blanco y Negro. Yadira. muchas gracias a Que ustedes. tengan Gracias, buena tarde. gracias. Hacemos una pausa, señores, Sí, ¿no? A ver regresamos. qué tal. Regresamos Mario León, Adán Olvera, Gracias. como siempre. Hacemos la pausa en Blanco y Negro y regresamos. Continuamos aquí en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros después de estos temas
de tan delicados, voy a otro que también es delicado, pero pues tiene que ver con la movilidad y lo que pues a veces... Otra vez la movilidad en otra Querétaro. vez. Otra vez vuelve a ser tenemos tema, ¿no? Una obra necesaria, una obra bien es que planeada. a veces nada nos bien embona. planteada. Ujú. Hay un puente que están haciendo en Anillo Vial Fray Junípero Serra, muchos tiempo ya pidiendo este puente. Y ya por fin se lo están haciendo. Por fin lo están haciendo, pero ahora pues está muy largo, está muy larga la rampa. Oye, es que Y sí está muy pasado, y, ¿no? y vamos a tener imágenes en la pantalla y usted va a ver. y pues llama la atención. De hecho, en Expreso Querétaro, Diario de Querétaro, ya abordaron el tema también de pues que para pasar una vialidad de 41 metros, Ujú. Menos de 50 metros, Menos de ya 50 contando el camellón, hay rampas son como 300 metros de rampa. de rampa. Son 10 minutos, algo así, caminando. ¿Y eso es mucho? Pues no, pero para las personas que quieren cruzar Con alguna o dificultad. que lo hacen repetidamente en un Ajá. día, o sea, si vives ahí, Ajá. pues yo creo que sí es complicado el tema, ¿no? Sí. Sí. Y hay que decirlo, también mucho más complicado era antes sin el puente, ¿no? No, pues claro. Porque incluso en el diario también sacamos hace cosa de un año, algo así, que la gente incluso había improvisado un paso peatonal ahí a través del drenaje, ¿no? O sea, Sí. del desagüe, y se pasaba por el desagüe. Ahora entiendo que es para ayudar a la gente con alguna discapacidad, ¿no? Que esa prolongación Tienen que llevar es un rampas. poquito rara, sobre todo para los mismos Sí. vecinos habitantes de esta zona, pero era la única manera de que la gente en silla de ruedas o la gente con alguna discapacidad pudiera atravesar esa importante vialidad. Sí. Y que además hay una norma. Hay una norma oficial mexicana que te obliga. ¿Tienes el número por ahí, Don, de la norma? 023. Y seguramente dijiste. cumple con la norma el puente, Sí. ¿no? El asunto es que, bueno, para la gente que lo utiliza varias veces al día, pues sí es un tema. O sea, sí hace mucho ejercicio, hay que decirlo, o sea, a lo mejor Ujú. seguramente van a estar mucho más sanos. Sí. Pero pasa ya Pero sí hay un en- reclamo de los vecinos de que es demasiado, A ver, ¿no? pasa ya en muchos puentes. Yo he cruzado algunas veces el del Seguro Social en 5 de febrero, Ujú. que estás del antiguo Hospital General hacia el Seguro Social, y son cuatro Sí, tramos que para poder subir y subir, atravesar el puente. Lo cruzas Y la otros vialidad 4 de y- bajada. Y otros 4 de bajada. Sí, así es. Es un poco cansado si no estás acostumbrado Claro. al ejercicio y si andas sobrado de carnes. Pero bueno, ¿Vas muy seguido al Seguro Social? a veces... Oye, Sí. pero no es que se haya hecho así porque a alguien se le ocurrió, porque alguien no tuvo más capacidad para poder hacer de otra manera. No, la norma Así oficial lo establece marca. la norma. Sí, la norma oficial. Pero, a ver, estamos hablando que yo lo he cruzado y digamos que no tengo al día de hoy problemas de movilidad, ¿no? Ujú. Pero hay personas que sí, Sí. lo hacen en muletas, lo hacen en silla de ruedas Exacto. y estar subiendo esas, Incluso la pendiente. un adulto mayor. Sí. O sea, a ver, un adulto mayor que ya esté muy mayor, que tenga problemas para caminar, que se canse más rápido, imagínate que se cruzarse Sí. 2, 3 veces al día. Yo por eso dije, hoy no tengo problemas de Es más, movilidad. con Ajá. una. Pero Sí. la otra opción es ¿qué otra opción pudieran tener, por ejemplo, esas personas mayores para poder elevadores. cruzar? ¿Te acuerdas de los elevadores de la Sí. historia de Que los nunca han elevadores aquí en funcionado Querétaro? aquí en Nunca Querétaro. funcionaron. No, pusieron- a ver, ¿En dónde? En los el Crobús parabuses, pusieron. Sí, Crobús. ¿Están funcionando? Sí están funcionando. Yo tengo mis dudas. Frente ¿eh? a la universidad. Pero porque hay una gente que Habría está ahí que revisar, cuidando. habría que Una revisar. gente que está cuidando y esperando que funcione. A que ver, se suban el primero y que lo se utilicen puso fue en Paseo adecuadamente. Constituyentes. Sí, en la época de la uni- Garrido. de Paco Frente Garrido, a la gobernador unidad deportiva de la UAC. Sí, claro. A ver, Pregunta ¿por cómo qué está. no lo regañan ellos de que están encimándose? ¿Eh? De que están interrumpiéndose. es que ahorita- Regáñenlos No, también ellos. No, pues, a No, ver, no, adelante, En, por en favor. esa unidad deportiva de la UAC. Nunca sirvió ese Nunca. elevador, ya No, lo quitaron, ya de lo hecho, Ya ya lo está quitaron. está cancelado, sirve ahora de pernocta para Bueno, personas en y situación ahora a de ver si calle. no pasa lo mismo con los elevadores de Crobús. No creo. O sea, hay no que revisar, creo. hay que revisar, pero bueno, es otro Pero tema. ¿por qué tendría Estamos que hablando de pasar? Fray Junípero, ¿no? Ahí mismo también hay rampas muy largas en los paraderos de Crobús. Claro, sí. Hay rampas que son largas y que la gente se empezó pero no a quejar. tanto como este puente. Este puente sí tiene, pues sí está un poco más largo. Tienes que reconocer que sí es Pero hay muy una largo. norma oficial mexicana, tiene una razón de ser. Sí. Ahora, hay otro puente en Bernardo Quintana y Constituyentes. Hay uno cerca también del diario de Sí, Querétaro claro, que también ese tiene lo un crucé. diseño muy Lo parecido. crucé el domingo también. Pero es justamente por esa norma que establece que cada metro de Ujú. altura de un puente, en este caso son 5 metros hasta donde yo sé, 5 Sí, de metros de altura, Ujú. requiere por cada metro de altura 16 metros, ¿no? Más o Sí. menos que es lo que dice la Ok. norma, Y un 16 6%. metros para hacer el declive, para que Bueno. sea accesible. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que lo usa diario? ¿Que hay está una- bien? ¿Que está sí, bien? que hay una norma oficial Ah, bueno. mexicana. Tiene una O razón sea, no de lo ser. van a cambiar, no lo van a corregir. No, porque si lo cambias, entonces De ya hecho, no está estás en en la norma. construcción.
Ya De no hecho, está está en la norma. construcción, va al 70%. Va al 70%. ¿no? O sea, empezó- Yo esto les empezó en invitaría a marzo. usarlo. Y se han invertido recursos importantes, creo que es una inversión estatal, 15 ¿no? millones de de la pesos, algo Comisión así, Estatal de ¿no? Infraestructura, Sí, sí, o sí. sea, es una lana lo que No, y cuesta eso. seguramente saben lo que hacen, pero yo creo que también a nivel usuario nunca se pusieron Sí. y los que lo están construyendo, porque Sí. los vecinos de la zona sí lo van a resentir. Es que ¿no? mira, es como la calle ahora en Pino Suárez se están poniendo bloques de concreto y la gente, ¿por qué? Pues para que no se estacionen los coches, Claro. porque las calles deben de ser de los peatones y Y de los porque ciclistas. todo mundo queremos hacer lo que se nos pega la gana. En coche, Sí, así sobre es. todo. Todos, Y porque tampoco todos. sabemos, ¿no? Ya ves Ajá. lo que pasó en la Ciudad de México, perdóname. Sí. Es un himno a la ignorancia, decir, vamos a hacer esta señalética morada, cuando además hay una norma oficial internacional Le que ponemos tiene que ser mía. ajolotes. Entonces, vamos Pues a sí. ponerla morada, vamos a hacerlo así. No fue una ocurrencia ese puente, hay que decirlo de Sí. esa manera, sino que sigue lo que establece una norma, Aquí la tuvimos- NOM 023. Aquí tuvimos un presi que se le ocurrió pintar los puentes como cebras. Sí. ¿Te acuerdas? De colores, sí. Sí, cómo no. Que luego también le llamaron la atención por Le esa llamaron misma la atención. situación. Las patrullas, ¿te acuerdas? Con las- Marcos Aguilar ándale, también los sí. pusieron Pues como fue de en ese safari, mismo- como de Sí, Yumanji, ¿te de Fue acuerdas? esa misma ¿No? historia, ¿no? Esa misma época. presidencia. esa Que lo misma pusieron como época. cebritas, ¿no? Sí, sí, sí. Como Y cebritas. hubo Bueno, patrullas- señores. Hubo patrullas de payasito también aquí en De época payasito. Sí, de Edgar Marcuri. Oye, que a mí me decían, es que un policía una vez me dijo, nada más nos falta que nos dé nuestra nariz de payaso y estamos completas, eran rojas con blancas. Sí, 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 o sea, no, no. Oigan, Bueno, para llevar, oiga, yo les quiero contar que Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, va a tener un Y relanzamiento. suspirante para gobernador, Eso, ¿no? a eso iba, un relanzamiento de sus actividades porque su ¿A qué le llama aspiración relanzamiento? estaba un poco Sí, qué elegante, como- qué elegante, estaba qué un elegante. poco, digamos, que se había quedado él muy conservadoramente en su Prudente, trabajo, prudente, no saliendo, no asomando mucho la cabeza, pero ya eso se acabó. A partir de Pues aquí es que para el Real, Agustín Dorantes dejó a todos sin espectaculares. Y hasta ahorita ya están vacantes. pero ahora yo no sí. estoy hablando de espectaculares, estoy hablando ¿Dónde de... querías verlo si solo era Agustín? ¿No? A ver, ya. No, es que le ponte faltó decir, serio. ya hablaron con Agustín Dorantes para que les deje los puentes. Ya le preguntaron a Agustín No, si pero va a yo dejar no libres soy algunos. Yo no estoy Populares. hablando de eso, estoy hablando que a través de la iniciativa de ley que propone para el asunto de los menores y una serie de acciones que vienen en los próximos días, Chepe Guerrero tendrá un relanzamiento de su trabajo político. O sea, no se baja de sus no, aspiraciones para de ser nada. candidato a gobernador. Todo lo contrario, lo vamos a ver más y sí, lo vamos a ver Sí, más. ¿no? Seguramente lo vamos ¿En los a que ver. dejó vacantes Agustín? Sí, seguramente Ah, lo vamos ok. a ver ahí. Es Ok. lo que quería decir. Pues aquí dijo en la mesa que de corregidora salen los gobernadores. Sí, ¿no? lo dijo. y, Lo dijo el otro pues, día. va de Bueno, nuevo. ya lo veremos, todavía falta tantito. Bueno, pero no se baja. Muy poquito, pues, muy no se poquito, baja. no La se nota baja. es que no se baja. Ah, No, bueno, se yo baja. para llevar Al salió una contrario. encuesta que se publicó este fin de semana en San Juan del Río, Ajá. donde ubican el 22 de junio, Morena tiene que decidir quién va a ser el coordinador de los comités Sí. de defensa para el 2027. Ujú. Lo que me llamó la atención, además de que ya asignaron la coalición del Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena para Ya este dijeron que 2027, 16 sí. estados, Querétaro va junto, incluyendo, ¿no? sí. Bueno, surgió el nombre de Celia Maya. ¿Te acuerdas de Celia Sí, Maya? Que otra fue vez. magistrada, que ya fue candidata, que ya fue, en fin, aspirante de varias ocasiones. Creo que es la cuarta, o sería la cuarta vez. Y que Tercera, Celia ¿no? Maya está muy bien posicionada socialmente para que pudiera ser de nueva cuenta en el 2027 la candidata. ¿Estás candidata de sugiriendo Morena. que a Ricardo Astudillo no le van a dar la candidatura entonces? Pero me llamó la atención ¿Otra que... vez? sí, ¿Otra vez? Hombre, y o a Santiago Nieto, o a Gilberto Herrera, o a Luis Humberto Fernández, a Sí. quienes se han barajado Tan por lo activos que menos andan, en el ¿eh? tema, ¿no? Que sea Celia Maya, le ayuda, le sirve o no le sirve. Bueno, eso es lo que está Puede ser. ahora Celia en- Maya en actualmente boga. está en el ¿En el tribunal, Poder Judicial? Sí, en el Tribunal de Judicial. Justicia Administrativa. Así es, ella es la No. presidenta. Sí, es pues, la, bueno, lo que le consejo a la judicatura, pues, es la Ajá, ahora está en ese presidenta cosa. del Tribunal de Disciplina de Judicial. disciplina, Judicial. disciplina Gracias. judicial, Judicial exactamente, del sí. nuevo Poder Judicial Bueno, a así nivel es. federal. Mi Bueno, querido yo- Mario León. ¿Qué ¿Se, traes? se acuerdan que el hijo de Pancho Domínguez es Sí. aspirante? A una diputación. Supuestamente hay un acuerdo para que se le dé el cuarto distrito por Sí, el PAN, Sí, sí, sí. que sea candidato por el PAN al cuarto Sí. distrito federal. Claro. Actualmente el diputado por el cuarto distrito y que tendría derecho a la reelección es Roberto Sosa Pichardo, el exalcalde Sí. de Corregidora. Ya se tomó una foto con Pancho Domínguez Castro. Sí. Al parecer hay un acuerdo ya para que el hijo de Pancho Domínguez sea candidato por ese distrito, pero Pero. el ex gobernador Nacho Loyola ya levantó la mano y dice que Ah, él quiere sí, el cuarto sí, sí. distrito. ¿Otra Entonces, pues vez? ya le salió, sí, pues otra vez. Recordemos que hace 2 años, cosa de 2 años, él se bajó del tercer Sí. distrito porque no buscó la reelección del tercer distrito porque Sí. evidentemente estaba muy difícil
toda Sí, esa sí, zona, sí, claro. que al final lo ganó Morena ese distrito, se bajó y ahora quiere pasarse al cuarto, que al parecer lo ve más a modo. Y yo creo que también Todo el mundo quiere Pancho el Domínguez cuarto. Castro lo ve más a modo. Y bueno, pues ya hay ahí disputa. pues. Sacará chispas ese distrito, ¿no? Va a Pues, ser pues complicado. llama mucho la atención, En la interna, que sí. habiendo ya un acuerdo por el cuarto distrito, por la candidatura, Ajá. pues que llega ahora Nacho Loyola, Ajá. levanta la mano y pues le mete un poquito de ruido más al tema panista. ¿Quién a tiene la el cuarto lucha distrito ahora? interna por Hoy, ser de Roberto acuerdo, Sosa Pichardo. Roberto Sosa, lo tiene el PAN. Sí, Bueno. sí. Muy bien, mi querido Mario. Bueno, León. ahí estamos. Ya lo veremos, Estamos. como siempre. Gracias. Vámonos a las ¿Tus tortas. redes sociales? Sí. Mario León Leiva, @ Mario León Leiva en Instagram, en Facebook, igual Mario León Leiva, sin el arroba. Y con el arroba otra vez en X, En Mario el León Leiva. En el @Aurelio Peta. A ver, ahí estamos hablando de siempre. Adán Olvera R, ahí estoy en todas las redes sociales, me encuentran. Bueno, no se olviden de rezar por mí, por favor. Ah, gracias, sí, claro, Ah, lo sí, haremos. que vas lo a tener haremos. tu evento también, ¿verdad? Que te vaya Sí, muy bien. Que te vaya bien en tu evento. La rueda. Órale, La rueda. adiós. Bueno, Estén bien. gracias, saludos a Miguel Ángel Álvarez, como siempre, y gracias también a Expreso Querétaro. Gracias y hasta la Gracias. próxima.